Nos gusta escuchar mucho los logros de los gobiernos, de un gobierno en Colombia, de un gobierno en México, por supuesto, dos naciones hermanas. Pero Axier, también es nuestra labor como periodistas indagar un poco acerca de de las cifras que por lo menos registran organizaciones serias como la CEPAL, como las Naciones Unidas, porque las cifras de violencia contra la mujer, de feminicidios, han crecido bastante en la pandemia, ¿no? Y hay una ausencia en muchas instituciones de los estados latinoamericanos frente a este tema. Y durante este recorrido, desde la apertura de el tercer Foro Internacional Mujer Mariposa en el Congreso de Ciudad de México y hoy acá en el Congreso del Estado de México, dos escenarios muy importantes del legislativo de este país. Con estas figuras, pues nos preguntamos, yo le quiero preguntar a la secretaria de la Mujer del Estado de México. Lo que se está haciendo, secretaria, sin duda alguna es muy bueno y hay que resaltarlo. Pero también sabemos que hace falta mucho más, ¿no? No es necesaria una reforma legislativa para endurecer las penas para quienes violen, asesinen a una mujer, para frenar la violencia. Es decir, las leyes que existen son suficientes. ¿Qué hace falta para frenar realmente esto? Que vaya un poco más allá de la retórica y de los discursos y de las narrativas. ¿Qué hace falta desde los estados para frenar la violencia contra la mujer? Empezar por reconocer la problemática, hacerla visible para poder generar acciones necesarias para combatirla. El Estado de México se caracteriza por un trabajo muy importante en equipo, entre los tres poderes del Estado y entre los diferentes órdenes de gobierno, así como la sociedad civil organizada. Aquí en el Estado de México, a partir de la implementación de un mecanismo para la atención urgente de la violencia en contra de las mujeres, de la violencia de alto impacto en contra de las mujeres, es que se inició trabajando precisamente en este sentido, un trabajo en donde la legislatura, por ejemplo, aporta desde la aprobación de los presupuestos un presupuesto específico para la atención a la violencia feminicida y también a la desaparición de niñas y mujeres. Es decir, está un presupuesto etiquetado para los municipios en donde tenemos un mayor índice de violencia de alto impacto, así como un plan de trabajo muy específico como emergente, las acciones necesarias para mitigar esa emergencia y encaminar hacia la construcción de la política pública general en el Estado para que sea de práctica en toda la entidad. Estas acciones que a la fecha son prácticas exitosas en los municipios en donde hemos tenido declarada esta alerta de violencia de género y que se ha trabajado de manera importante en el marco jurídico, en donde se han reformado y fortalecido un sinnúmero de leyes y normatividad. Ejemplo, y contestando a esta parte de la pregunta, las sentencias en el Estado de México por feminicidio tenemos vitalicias incluso, y más allá de una medida punible será una medida didáctica para que los agresores y los violentadores sepan que en el Estado de México se aplica la ley con todo el rigor. Y tenemos las sentencias también por este mismo delito, las más altas en el país, aquí en el Estado de México. Decir que, bueno, además, para que una política pública funcione tiene que tener recurso. Por ello me remito a comentar este presupuesto que la legislatura del Estado ha aprobado ya desde el 2019 y hemos estado trabajando de manera sistemática con los gobiernos municipales. A esta fecha que estamos iniciando con gestión municipal, nuevas autoridades, alcaldes y alcaldesas,
La Secretaría de las Mujeres, por instrucciones del gobernador Alfredo del Mazo, ha trabajado de manera cercana con cada uno de los alcaldes y las alcaldesas de los 125 municipios del Estado a efecto de homologar una política pública que nos permita prevenir las violencias, que es la parte fundamental. ¿Qué acciones necesarias, homologadas en toda la entidad, nos van a dar lugar a prevención de los delitos de violencia familiar y de violencia de alto impacto? Trabajando con el Poder Judicial, bueno, hablé ya de esta vinculación y este respaldo de la Cámara de Diputados, del Poder Legislativo. El Poder Judicial ha asumido con toda sensibilidad también las propuestas que la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad ha puesto en la mesa, y el presidente del Poder Judicial, con toda la sensibilidad, inmediatamente ha trabajado para que se establezcan juzgados en línea de atención a la violencia familiar, especializados en violencia familiar, en donde las mujeres desde su casa pueden acceder a este esquema, que son juzgados electrónicos que nos permiten acercar la justicia a las mujeres. Pueden desde su teléfono, desde su casa, con toda la simplicidad, nada complicado, acceder de manera personal. Cada instancia, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de las Mujeres, en esta plataforma electrónica tiene un espacio, tiene su tramo de participación, y entonces interviene de acuerdo a la necesidad. Gracias, secretaria. Alcaldesa Aidúbi Juliana, en su concepto, la labor del presidente de Colombia, Iván Duque, ha sido buena en materia de, digamos, de esa labor como líder, como primera autoridad del país, para frenar la violencia política contra la mujer y todo tipo de violencias en todas sus formas. Digamos que el gobierno del presidente Iván Duque, que además tiene una vicepresidenta, que es Marta Lucía Ramírez, y es la actual canciller del país, ¿esto ha sido suficiente? ¿Qué cree que hace falta y cuál sería su mensaje para el Gobierno Nacional de Colombia desde este recinto aquí en el Congreso del Estado de México? Quiero recordarles que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de todas las redes sociales y, por supuesto, de las páginas oficiales del Congreso. Le escuchamos, por favor. Muchas gracias. Se ha avanzado en el tema. La Consejería para la Mujer, en cabeza de la doctora Heidi Gallo, ha estado trabajando de la mano con las alcaldesas, trabajando de la mano con las alcaldesas de Colombia, quienes hacemos parte de una red de alcaldesas por la democracia y la paz. Hemos articulado temas muy importantes en la agenda nacional, como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que es muy importante y un tema del que generalmente no se habla, pero sí consideramos que hace falta que articulemos un poco más esta información hacia la ruralidad. O sea, sí hemos avanzado, hemos trabajado, se ha avanzado en la política pública de la mujer, y el Gobierno Nacional ha articulado con los gobiernos departamentales y con los gobiernos municipales. Lo que pasa es que este es un tema que requiere de muchísimo trabajo, Daniel, y es importante articular con las organizaciones de mujeres muchísimo más esta información. Con los alcaldes, con los mandatarios los hemos hecho. Pero el llamado del Gobierno Nacional es que articulemos mucho más esta información con las organizaciones de mujeres campesinas, tanto de nivel local como de nivel departamental como de nivel nacional. Si nosotros articulamos estas políticas públicas directamente con estas asociaciones, vamos a llegar a estas necesidades más sentidas que tenemos las mujeres en el campo. Pues es la noticia en Colombia, el llamado que le hace hoy la alcaldesa desde el Congreso del Estado de México al presidente Iván Duque. Un aplauso, por favor, porque ya nos acercamos al cierre.